Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a la clase de OPB. Iniciamos esta mañana pues con los principales generadores de los conflictos de interés político, ¿verdad? Ya veíamos ayer los elementos del conflicto político, donde les mencionaba que está la ideología, los grupos, el poder y la participación, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver cuáles son los principales generadores de los conflictos de interés político, ¿verdad? Los conflictos políticos se originan cuando se altera o se ve amenazada la ideología o el orden social establecido, ya sea porque hay, número 1, exclusión, ¿verdad? Número 2, uso de la fuerza o abuso de la fuerza. Número 3, desacuerdo. Y 4, inestabilidad, ¿verdad? En el número 1, en la exclusión, ¿verdad? Uno de los grupos ha sido excluido de la participación. Un ejemplo podría ser cuando el Estado decide que un partido político o grupos extremistas como los neonazis puedan optar a tener representantes en el Parlamento, ¿verdad? Ahí está excluyendo a este sector de la población. Esto puede generar un conflicto político. Luego está el uso de la fuerza. Uno de los grupos toma más fuerza o vence política o militarmente a otro, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Un partido político es vencido en las elecciones y toma con firmeza el papel de fuerza de oposición, ¿verdad? Cuando hay un derrocamiento del presidente, ¿verdad? O del poder. Ahora bien, como en la sucesión entre presidentes, ¿verdad? Demócratas y republicanos en Estados Unidos. El número 3, el principal generador de los conflictos de interés político, ¿verdad? El desacuerdo. Uno de los grupos está en desacuerdo con la función que se ha asignado, ¿verdad? Con la cuota de poder y participación. Lo vemos claramente entre los poderes legislativo y ejecutivo, ¿verdad? En este momento en nuestro país, ¿verdad? Ahora bien, el ejemplo también podría ser los representantes de diferentes partidos políticos que tienen diferentes prioridades para aprobar el presupuesto de la nación, ¿verdad? En esta ocasión tienen diferentes prioridades para aprobar una ley de confinamiento y de reapertura económica, ¿verdad? Entonces, otro generador de los conflictos de interés político es la inestabilidad, una situación social, política o ambiental, ¿verdad? Que genera una inestabilidad que plantea un reordenamiento social. Por ejemplo, ¿verdad? Los terremotos, los huracanes, las invasiones, los bombardeos, ¿verdad? Que dejan sin efecto inmediato al gobierno y los líderes locales deben tomar el control de la sociedad, ¿verdad? Ante estas crisis, ante estos fenómenos, ¿verdad? Que son a veces no son predecibles, ¿verdad? Entonces, vemos que son 4, ¿verdad? Hay más, por supuesto que hay más generadores de los conflictos. Voy a mostrarles en ese momento unas noticias acerca de un conflicto político, ¿verdad? Y se denomina la crisis política de Haití, explicada en 6 puntos, ¿verdad? Vamos a ver cómo y por qué hay crisis en Haití, ¿verdad? Para contar la historia de lucha y de resiliencia de la comunidad haitiana. Dice, allí conocimos a grupos de jóvenes y miembros de la oposición política que desde mediados del año pasado se están movilizando a favor de un cambio político en ese país, ¿verdad? Sus demandas más urgentes son el fin a la impunidad de los corruptos, ¿verdad? Un sistema democrático más transparente y justo y mayor igualdad de género, ¿verdad? En las últimas semanas el conflicto escaló a nuevos niveles de violencia. En esta nota, ¿verdad? Los 6 puntos para entender esta crisis política. Las nuevas manifestaciones en las calles. Durante las últimas 2 semanas, cientos de miles de personas, particularmente jóvenes, han salido a manifestarse en Haití para demandar la renuncia del actual presidente Jovenel Moïse, ¿verdad? Acusado de corrupción.
Las manifestaciones estallaron el 7 de febrero en la capital de Puerto Príncipe y se replicaron por todo el país, ¿verdad? 9 personas fallecieron en estas protestas. Ahora bien, el impacto en la vida cotidiana. El país vivió un estado de emergencia, ¿verdad? Las escuelas, oficinas de gobierno y los negocios cerraron. En los hospitales faltaban suministros básicos y los conflictos empezaron a reducirse en intensidad y algunos servicios volvieron a operar, ¿verdad? A partir de esta semana, dice. Las causas del conflicto, esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Las protestas surgen a raíz de 2 principales temas. El primero es la corrupción y el segundo es la economía. Los 2 temas íntimamente relacionados con la política, ¿verdad? Toma de decisiones. Ahora bien, la corrupción se da a nivel, ¿verdad?, de los poderes del Estado, a nivel de las carteras del Estado, ¿verdad? Desde mediados del 2018, ¿verdad?, miles de personas han salido a las calles a protestar en el marco del Petrocaribe Chayén, un escándalo de corrupción en el que se acusa al gobierno haitiano de malversar miles de millones de dólares provenientes del programa venezolano de petróleo Petrocaribe. Ahí estalló la bomba, ¿verdad? Corrupción. Luego está el tema económico. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, entre marzo y junio se proyecta que más de 2,6 millones de personas en Haití sufrirán de inseguridad alimentaria, ¿verdad? Esta afectación es directa sobre la población, ¿verdad? Ahora bien, el rol de la juventud haitiana. Una característica singular de las recientes manifestaciones en Haití ha sido el rol central que han tomado los jóvenes haitianos que en el último año se empezaron a movilizar e involucrar en distintos movimientos sociales para demandar cambio en el sistema político de ese país. Ya veíamos acá, ¿verdad?, en el texto, que la participación, ¿verdad?, masiva puede, ¿verdad?, puede ser amplia y tomar, ¿verdad?, puede considerarse parte de la sociedad e influir en el gobierno, ¿verdad? En este caso son los jóvenes haitianos los que están tomando y conformando, ¿verdad?, los movimientos sociales para demandar un cambio en el sistema político del país. Ya no quieren más corrupción, ¿verdad? Quieren que no queden en la impunidad, que sean ¿cómo se les dice?, cuestionados o mejor dicho, que ellos pues den o que paguen por los actos de corrupción que han hecho, ¿verdad? Entonces se busca que haya justicia en estos casos. Ahora bien, espero que esta noticia o este conflicto les haya quedado claro. Pues este es un conflicto a nivel interno, ¿verdad? Pero puede también que hayan conflictos a nivel de naciones, ¿verdad? Conflictos a nivel de naciones que ya son mucho más grandes y que finalizan en guerras. Entonces, igual que el que hubo acá en nuestro país, ¿verdad?, que fue un conflicto interno entre las comunidades, ¿verdad?, revolucionarias, ¿verdad?, que luchaban por poner fin al abuso del poder, ¿verdad?, a la violación de los derechos humanos, ¿verdad?, y a todo lo que estaba sucediendo en nuestro país, ¿verdad?, a raíz de las injusticias, de la desigualdad social que se vivía. Espero que les haya quedado claro el tema. Van a hacer una tarea en Classroom y nos quedamos hasta acá. Si no comprendieron algo, me preguntan, por favor. Tengan buen día.